Esto es El que oye consejo. Continuamos. No, nunca. Okay. ¿Por qué? Pues no me gusta. No, nunca. ¿Por qué? Porque pues yo pienso que no debe de ser así. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo, tratando y hablando este tema de la sexualidad y la satisfacción en pareja. Nadine, yo no te vi así como que muy de acuerdo con la explicación del doctor. Depende cómo se practique el sexo anal. El sexo anal es una práctica cada vez más frecuente. Y si se tiene el cuidado adecuado de preparar el ano, de distender el ano poco a poco y de usar lubricante y de tener el cuidado, por ejemplo, de usar un condón para evitar las bacterias. Lastimar y todo. Y para evitar lastimar y todo eso, sí, efectivamente, es una práctica relativamente segura. Digamos, sí es cierto que hay bastantes bacterias y que son bacterias que sí se pueden pasar a la vagina, pero teniendo cuidados higiénicos correctos, se puede tener esta práctica de una manera segura y sin tener estas consecuencias de desgarres o de distensión del esfínter anal de esta manera que ya no pueda contener las heces en el futuro, digamos. Si se hace de una manera violenta y sin preparar el ano, sí puede causar estas complicaciones. Y por el otro lado es una alternativa erótica más. Hace años se hablaba muy mal del sexo oral. De hecho, hay algunos lugares en Estados Unidos donde es un delito practicar sexo oral. Y ahora pues tuvieron un presidente que practicaba sexo oral y fue todo un escándalo y demás. El sexo oral es una práctica mucho más frecuente, es una alternativa más del erotismo, es una práctica, una caricia erótica distinta, diferente, que puede traer sensaciones placenteras para ambos de una manera diferente también. Lucien, vi que de repente tampoco tú estás muy de acuerdo con Nadine. No, sí, estoy de acuerdo en que efectivamente existe. No podemos negar ni cerrar los ojos. Existen todas estas prácticas y efectivamente cada vez se están volviendo más y más frecuentes. Sí. Pero también se están volviendo más y más frecuentes las consultas y los problemas maritales en ese ámbito. Porque conforme vamos abriendo el campo y nos vamos compenetrando en prácticas cada vez más diferentes, vamos a decir, más alejadas a nuestra satisfacción inicial como nos conocimos desde un principio, como fuimos creciendo, porque un matrimonio va creciendo, se va conociendo mutuamente, efectivamente va descubriendo áreas, formas y entendiendo que la satisfacción sexual es integral, empieza todo, dura todo el día, pero también las prácticas meramente genitales también han ido tomando otras formas debido a la gran estimulación. El hecho de que la mayoría lo practique no lo hace necesariamente lo correcto. Hay que ver cuáles son las consecuencias. Y yo veo en consulta cada vez también más gente, más mujeres, más varones también, y oigo también en muchas entrevistas mucha incomodidad, mucha insatisfacción en cuanto a que tengo que hacerlo y quiero probarlo, pero nada más por satisfacer. Y esta parte realmente está afectando a las parejas y una práctica y una relación satisfactoria. Carlos, entonces volvemos al punto que tú propusiste. Existe un diseño el cual se está alterando, ¿no? Así es, Karin. Mira, te voy a hablar un poco acerca de seguridad industrial y nosotros recomendamos cuando damos capacitación, por ejemplo, a los trabajadores, lo que dice lo contrario a los comerciales. Lávate las manos después de ir al baño. Nosotros recomendamos lávate las manos antes de ir al baño, porque la zona genital es una zona muy susceptible de captar enfermedades, de captar infecciones. Es una zona muy susceptible. Y por el otro lado, Karim, cuando analizamos la calidad del agua, uno de los puntos que se analizan, de los más importantes, son las heces fecales, porque es uno de los puntos más contaminantes en la calidad del agua cuando entra a tu cuerpo. Tomando en cuenta estos dos, cuando tú haces una penetración anal, definitivamente estás en contacto con heces fecales. Yo quiero plantearlo al día de hoy, entiendo lo que dice la doctora, pero al día de hoy
muchas veces no se prepara el terreno con unas flores o con una música romántica, mucho menos se va a preparar con un lubricante y con un preservativo. Definitivamente lo veo muy difícil en la práctica al día de hoy. Bueno, pues tenemos que ir a un segundo corte y vamos a regresar con nuestros invitados. Volvemos. Como regularmente no existe una técnica, o las gentes no conocen una técnica para la realización de todo esto, puede consumarse de una manera muy brusca, y esto puede condicionar ruptura del esfínter anal. Y el esfínter anal, en el momento en el que falla, pues automáticamente permite que el excremento salga, haciendo que la persona tenga que usar un pañal durante una buena parte de su vida. La otra situación es que el ano y el recto, a diferencia de la vagina, es una estructura que no se lubrica por sí sola, y es una estructura que no es tan flexible como la vagina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al momento de distenderse, pueden existir fisuras, ¿sí? Heridas que pueden infectarse precisamente por el contenido fecal del intestino. Otra situación es que se le relaciona con la adquisición de algunos padecimientos, tales como el SIDA, tales como algunos tipos de hepatitis. En algunas ocasiones, cuando una persona es portadora de amibas en el intestino, esa amibiasis puede contagiarse a los genitales masculinos, de tal manera que puede presentarse una amibiasis en el pene, por ejemplo. Otra situación con la que se ha visto relacionada es con el cáncer de recto o de ano, y sobre todo en aquellas personas que tienen el antecedente de ser portadores o portadoras del virus del papiloma humano. ¿Qué son las parafilias? En unos momentos. El que oye consejo. Regresamos.